Muy buenos días a todos, encantado de saludarles. Mi nombre es Carlos Virot Andrade, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad de Oriente, ubicada en el estado Anzoátegui, en la República Bolivariana de Venezuela. Soy magíster licenciado en Ciencias Gerenciales, mención Gerencia Pública, de la Universidad Nororiental Privada, Gran Mariscal de Ayacucho, ubicada también en el estado Anzoátegui, en la República Bolivariana de Venezuela. Soy proyectista calculista, ejerzo de forma independiente, tengo experiencia como calculista, como estimador de costos, como optimizador de proyectos. En la actualidad me desempeño como profesor de las cátedras de concreto armado, estructuras metálicas, ingeniería de proyectos y diseño de pavimentos de la Facultad de Ingeniería de la mencionada universidad. Bienvenidos a este curso de diseño de elementos de hormigón reforzado. El módulo que vamos a ver hoy está referido a diseño de losas aligeradas. De manera inicial, de manera introductoria, podemos definir las losas de hormigón reforzado como un elemento estructural que tiene la intención de servir de separación entre pisos consecutivos de un edificio. ¿Bien? Y al mismo tiempo servir como soporte para las cargas de ocupación, las sobrecargas en este caso, que están definidas de acuerdo a las normativas vigentes para cada región del mundo, como cargas vivas y cargas muertas. Bien, en algunos sitios también son denominadas de manera técnica como cargas variables y cargas permanentes. Los componentes de una losa son el acero de refuerzo y el concreto estructural. Bien, el concreto también es llamado en algunos sitios, en algunas regiones, como hormigón. Bien, en este caso el acero de refuerzo comercial va a depender de la región en la que estemos. El que vamos a utilizar nosotros comúnmente acá en nuestros ejemplos de cálculos es el acero de refuerzo con un límite de fluencia de 60.000 psi o 4.200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y la resistencia a compresión del concreto, el F'C, va a depender del criterio del calculista, siempre teniendo en cuenta que mientras mayor sea esa resistencia a compresión del concreto, pues mayor va a ser el costo por metro cúbico de dicha mezcla. Los tipos de losas, según la dirección de armado, se configuran como losas armadas en una sola dirección, losas armadas en dos direcciones, y según la geometría, losas macizas, losas nervadas, que son las armadas en una dirección, y losas reticulares, que son las armadas en ambas direcciones. Bien, ¿cómo nosotros definimos la dirección de armado de la losa? Una vez que nosotros tengamos configurado el número de losas que componen nuestra edificación, tenemos que definir si la losa se va a armar en una dirección o en dos direcciones. Si al nosotros dividir la luz o la longitud mayor de la losa entre la luz menor o la longitud menor de la losa nos da un valor mayor a 1.5 o a 2, la losa se comporta como armada en dos direcciones. Caso contrario, si es menor que 2 o que 1.5, según el criterio y la bibliografía que estemos utilizando para el momento del diseño, pues entonces la losa será unidireccional. Las losas bidireccionales, como ya dijimos, están armadas en dos direcciones. ¿Cómo calculamos las acciones o las cargas que actúan sobre las losas? Primero tenemos que definir los anchos tributarios. Bueno, los anchos tributarios no es más que una distribución equitativa de las cargas de ocupación que actúan sobre la estructura. Bien, para el caso de losas macizas, el ancho tributario que vamos a utilizar es de 1 metro o de 100 centímetros, según las unidades que estemos utilizando. Y para las losas nervadas va a ser 0.5 metros o 50 centímetros, según las unidades que estemos utilizando. Bien, de acuerdo a la región en la que nosotros estemos realizando nuestro proyecto, tenemos que considerar unas envolventes o unos combos de cargas. Bien, en este caso, como vamos a hablar de un predimensionamiento, no estamos metiendo cargas accidentales,
que son cargas por efecto de viento ni cargas por efecto de sismo, sino que estamos solamente considerando cargas netamente gravitacionales, pues la envolvente que nosotros debemos utilizar de acuerdo a la normativa vigente es de 1.4 por la carga permanente y 1.2 de la carga permanente más 1.6 por la carga variable. Bien, esos valores, al estar configurados en kilogramos sobre metro cuadrado, al multiplicarlos por el ancho tributario, que está en metros, nos va a quedar kilogramos sobre metro. Una vez que nosotros tengamos configurada la losa, tenemos que verificar bien cómo es el comportamiento a flexión de la losa. Las zonas que se traccionan, que comúnmente en el claro, en el tramo, va a ser la parte inferior del eje neutro y la parte superior del eje neutro es la que se va a comprimir. En los apoyos se invierte. En los apoyos la parte superior se tracciona y la parte inferior se comprime. Esto es muy importante definirlo y tenerlo claro, ya que nos permite conocer dónde va a ir nuestro acero de refuerzo, ya que el concreto es un elemento, es un material que trabaja muy bien a compresión, pues en la zona donde ocurre la compresión, el concreto es capaz por sí solo de absorber y disipar las cargas a compresión. Ahora, en las zonas donde ocurre tracción, el concreto, al ser un material que es muy malo a tracción, de acuerdo a ensayos, resiste entre un 9% y un 12% de su resistencia a compresión, es decir, es una resistencia a tracción muy baja. Si nosotros colocamos solamente en esa zona de tracción el concreto puro, pues vamos a observar una falla del elemento. Entonces allí hay que reforzar. Allí es, digamos, donde viene a funcionar el acero de refuerzo. Bien, el acero es muy bueno a tracción. Bien, de acuerdo a la bibliografía, hay distintas metodologías por las cuales nosotros podemos abordar la solución de un diseño a flexión de una losa. De acuerdo a la bibliografía que estemos utilizando, esta fórmula que vemos en la presentación nos va a ser bastante útil. Bien, la fórmula nos indica que el diseño a flexión de una losa queda definido como M, que es el momento máximo que ocurre en la zona que nosotros estamos analizando, va a ser igual a phi, que es un factor de minoración de resistencia. Recuerden que las resistencias se minoran y las cargas se mayoran. Esto es lo que nosotros conocemos como estados límites. Luego tenemos ρ, que es la cuantía, la cantidad de acero de refuerzo, por B, por D, que son B es el ancho del nervio de la losa, D es la altura útil, o sea, desde el tope de la losa hasta donde está la línea de acero a tracción, FY, que es el límite de fluencia del acero, 1 y 0,59 son valores constantes de la fórmula, ρ lo acabamos de mencionar, y FY, como acabamos de mencionar, es el límite de fluencia del acero, y F'C es la resistencia a compresión del concreto. Bien, nosotros allí, al meter los valores, lo que vamos a despejar es la cuantía. ¿De acuerdo? Esto nos queda una ecuación cuadrática, es una ecuación matemática sencilla de resolver. Nos quedan dos posibles valores, dos posibles raíces, ya que nos queda una ecuación, repito, cuadrática. Lo podemos resolver con una factorización o podemos resolverlo con la ecuación de la resolvente. Menos b más o menos la raíz de b elevado al cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Una vez que nosotros tengamos los dos valores, vamos a escoger el menor valor entre ellos. Bien, y ese lo vamos a llamar cuantía calculada o ρ calculado. Luego tenemos que calcular la cuantía mínima, que es 14 entre FY, o sea, 14 entre el límite de fluencia del acero. La cuantía máxima, que va a tener dos posibles valores, 0,50 de la cuantía balanceada para zona sísmica y 0,75 de la cuantía balanceada para zona no sísmica. Esto, digamos, tiene un sentido de generar mayor ductilidad. Bien, mientras menos acero yo coloque, yo puedo propiciar una falla de tracción. El elemento es menos rígido y tiene mayor capacidad de disipar energía. Por lo tanto, allí, cuando estamos en zona sísmica, limitamos la cantidad de acero para hacer que el elemento sea lo más dúctil posible. Y la cuantía balanceada es esa fórmula que ustedes ven allí,
Beta es, digamos, un parámetro que va a depender de la resistencia a compresión del concreto. Cuando es menor a 280 asume un valor de 0,85 y cuando es mayor a 280 asume un valor, de acuerdo a la fórmula que ustedes ven allí en la presentación, nunca puede ser menor que 0,65. O sea, el valor que nos da es 0,64, pues ponemos 0,65. Y por supuesto, E sub S es el módulo de elasticidad del acero, que es 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Luego de que tenemos calculado esa cuantía y las cuantías mínimas y máximas, tenemos que hacer un chequeo. Si la cuantía calculada es menor que la mínima, tenemos que calcular o usar para diseñar la cuantía mínima. Si la cuantía calculada es mayor que la mínima y menor que la máxima, utilizamos para diseñar la calculada. Y si la cuantía calculada es mayor que la cuantía máxima, pues entonces hay que diseñarlo como una viga T, ya que el bloque de compresión es muy pequeño. Bien, lo que realmente nos está queriendo decir la fórmula es que es mucho acero el requerido para la sección que se tiene. Entonces, tenemos la opción de diseñar como una viga T, tenemos la opción también de ampliar la altura útil de la losa, es decir, ampliar el peralte de la losa, y también tenemos la opción de variar la resistencia a compresión del concreto. Ambas soluciones son costosas. Entonces, lo ideal es, a fin de optimizar nuestro proyecto, diseñarlo como una viga T. ¿Bien? Una viga T implica que hay que colocar acero de refuerzo en la parte superior e inferior, indistintamente de la zona que se traccione y se comprima. Bien, para el caso de losas macizas, si cumple con la condición 1 o 2, se procede directamente a calcular la cantidad de acero, ¿no? Lo que se hace es un despegue, se sabe que la cuantía es igual a el área de acero entre B por D, se despeja el área de acero, entonces va a ser igual a la cuantía por B por D, y luego nos vamos a un catálogo comercial, cualquiera que tengamos a la mano, y vemos la cantidad de varillas de acero que nos cubran el área de acero requerida. Bien, para el caso de losas se puede utilizar acero número 3, acero de 3 octavos, 3 octavos pulgadas, ya que la losa no es un elemento sismo resistente. Para el caso de vigas y columnas, la norma no permite colocar como acero principal, las normas de ningún país permite colocar como acero principal acero de 3 octavos, bien, debido a que es un acero poco dúctil y muy esbelto. Bueno, para el caso de losas nervadas o losas reticulares hay que hacer un chequeo adicional, que es calcular el bloque a compresión. Es la fórmula que ustedes ven allí. A va a ser igual a el área de acero por Fy entre 0,85 por F'C por B. Bien, y luego calculamos C. C va a ser A entre beta. Beta es el valor que calculamos inicialmente. Si ese valor es menor que 5 centímetros, se comporta como una viga rectangular, no hay ningún tipo de problema. Bien, si se comporta como una viga T, significa que el valor de C es mayor a 5 centímetros, mayor que la altura de la loseta. Entonces, bueno, hay que diseñarlo como una viga T, entonces eso requerirá un procedimiento de cálculo un poco más complejo. Luego tenemos que pasar al diseño a corte. En este caso hay distintas metodologías para abordar el diseño a corte de una losa. Podemos hacerlo considerando la resistencia requerida y los espesores mínimos de macizado, recordando que los esfuerzos mayores a corte ocurren en los extremos, en los apoyos donde están de las losas. Bien, en este caso tenemos que calcular el aporte, bien, la resistencia que tiene el concreto a corte, y queda definido según esa fórmula 0,53 por F'C por B por D. Luego calculamos B sub H, que es la misma resistencia a compresión pero minorada. Insisto, las resistencias se minoran y las cargas se mayoran. Luego verificamos si el cortante mayor que ocurre es menor que esa resistencia a compresión a corte del concreto. Si la resistencia a corte del concreto es mayor que el cortante último que tenemos en la gráfica, significa que el bloque de concreto es capaz de resistir y absorber por sí solo, con esas dimensiones que les dimos, B por D, los esfuerzos a corte. Caso contrario, hay que ampliar el ancho de macizado, que ya no va a ser los 10 centímetros, sino va a ser un poco mayor. Bien, esa longitud de macizado
de acuerdo a las normativas vigentes en la región donde estemos, está limitada a mayor a 10 centímetros, mayor o igual a 10 centímetros y menor o igual a 40 centímetros. Una vez que la longitud de macizado se sobrepasa de los 40 centímetros, pues la limitamos a 40 y hay que colocar grapas sobre la losa. Bien, son casos muy extremos donde las cargas que actúan sobre la losa son muy grandes, las cargas a corte. Como ya mencioné al inicio, si el cortante último que obtenemos de la gráfica de nuestro análisis estructural es menor que la resistencia a corte del concreto, no se requiere estructuralmente un macizado, pero igual debemos colocar un macizado mínimo que lo limitamos a 10 centímetros. Bien, las conclusiones. Las losas macizas son fáciles de diseñar, pero hacen muy pesada y muy costosa la construcción cuando se requieren peraltes muy grandes. Las losas aligeradas o nervadas son más complejas de diseñar, pero abaratan los costos de construcción, hacen más económico el costo de construcción, aunque dicha incidencia se ve reflejada en los rendimientos de la obra. El chequeo cortante de la losa debe realizarse obligatoriamente en cada estructura, ya que se debe garantizar que el concreto sea capaz de absorber los esfuerzos a corte que ocurran sobre él. Esto fue todo lo que pudimos ver en el módulo número 1. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Encantado.